Bueno, vamos a entrar ahora a comentar el parágrafo 6. Voy a ser un poco más breve porque algunos de los comentarios generales que se expresaron al inicio del video anterior valen también para los dos parágrafos que siguen. Quizás solo una última observación sobre el término universalidad. Al comentar Hegel en la observación esa dimensión de la universalidad, dice que es la libertad negativa. Se entiende esta idea de que una libertad negativa porque es una libertad de, ¿no es cierto? En la historia de las ideas se ha hecho famosa la tesis de que la noción de libertad negativa procede de Isaías Berlin, el historiador y filósofo británico, pero en realidad es Hegel quien denomina de esa manera por primera vez a la libertad, entendida en el sentido de la definición de los modernos de una capacidad universal de decisión, pero que es una libertad que no tiene una proyección positiva o propositiva o constructiva, no es una libertad para, como se suele decir, sino una libertad de, emancipada y capacidad abstracta de decisión. Bueno, el segundo momento está contenido en el parágrafo 6 y que se refiere, como ya he anunciado, a la segunda dimensión fundamental o esencial del concepto, es el momento de la particularidad que Hegel en el parágrafo 6 comienza mencionando como el tránsito, das Übergehen, dice Hegel, el tránsito de la indeterminación indiferenciada a la diferenciación o al determinar, poner una determinación en la forma de un contenido y un objeto. La voluntad no solamente es capacidad abstracta de decidir sobre cualquier cosa, sino la voluntad decide. Y esa idea de decidir es la que es esencial igualmente a la noción de voluntad, le es constitutiva, pese a que para algunos autores o para algunas concepciones de la voluntad, digamos, la decisión concreta o el tránsito pueda ser considerado, como en el caso de Kant y de Fichte, que son mencionados en el parágrafo, digo, puede ser considerada como una limitación en el sentido de una desmejora o una pérdida de sentido o una pérdida de función de la propia libertad. Entonces, el tránsito a la determinación o a un contenido concreto, es decir, la decisión que toma la voluntad, es una dimensión igualmente constitutiva de ella misma. Dice Hegel, el contenido lo puede dar la naturaleza o lo puede dar el espíritu. Se está refiriendo a que cuando se toma una decisión concreta, puede ser que uno tome una decisión voluntariamente porque está, digamos, movido por un impulso natural o porque está movido por una finalidad que quiere poner en práctica. En cualquiera de los dos casos se está tomando una decisión, la universalidad pasa a un contenido específico. La pregunta entonces es, cuando la universalidad pasa a un contenido, ¿pierde ella algo? ¿O en realidad gana algo porque la universalidad se realiza? Añade Hegel en la observación que este momento de la voluntad, esta segunda dimensión esencial de la voluntad, es negatividad, pero dice, al igual que el primer momento, el de la universalidad, era también negatividad, solo que en el sentido inverso. Claro, una libertad definida solo como capacidad universal de decisión es una libertad o una voluntad que niega cualquier contenido concreto. En esa medida es negatividad. Se opone a cualquier concreción específica o, digamos, encarnación específica de esa capacidad universal. Entonces es una negatividad este segundo momento porque niega esa capacidad abstracta,
pero al mismo tiempo esa capacidad abstracta era una negación. Dice Hegel, este segundo momento, como el primero, es también Aufheben. Y aquí entran en dificultades los traductores, algunos, como Bermal, traduce eliminación, María del Carmen Paredes traduce superación. Es claro que en cualquiera de los dos casos estamos hablando de que el momento de la particularización o de la particularidad, vuelvo sobre este punto, el momento de la particularidad va más allá, anula, pero supera al mismo tiempo el momento de la mera universalidad y viceversa. Digo, Hegel, curiosamente, al definir este segundo momento o esta segunda dimensión esencial de la voluntad, no dice ya solo particularidad, sino usa la palabra particularización. No dice Besonderheit, sino Besonderung. Y eso es una forma de verbalizar la idea del segundo momento, porque está Hegel interpretando este segundo momento como un tránsito. El tránsito se verbaliza, la capacidad universal de decisión de la voluntad toma una decisión, pasa de un momento a otro, y yo creo que en sentido estricto, lo que está detrás de esta interpretación categorial de la idea de la universalidad es la noción de acción. Esto va a aparecer más adelante cuando en la sección dedicada a la moralidad, en los capítulos o en los parágrafos introductorios a esa sección, Hegel diga explícitamente que la moralidad que corresponde al segundo momento del concepto, es decir, al momento de la particularidad, es allí donde debe tematizarse la noción de acción en sentido estricto. Porque claro, una universalidad que pasa al momento de la particularidad es una universalidad actuante. Y ese término de la acción deberá ser también ilustrado y explicado en su momento. Es muy interesante que Hegel diga que en la observación al parágrafo que la particularidad está entonces incluida en la universalidad. Es decir, le es esencial. No es que sea un segundo momento que pueda o no ocurrir en relación con el primero, sino que es un elemento esencial de la idea misma de universalidad. Por eso dice que la primera universalidad no es una universalidad concreta. Con respecto a la palabra concreto, habría que decir algo, porque una universalidad concreta es una universalidad, podríamos parafrasearlo así, que se ha realizado. Cuando la universalidad ingresa en la existencia, en el Dasein, uno podría pensar, como Kant o Fichte, esa universalidad ha perdido su condición de universalidad, o, es lo que quiere decir Hegel, esa universalidad ha hallado una forma de expresión que es acorde con lo que la propia universalidad pretende, y por eso una universalidad concreta es aquella en la que la realidad empírica expresa, da forma, realiza lo que la universalidad en su sentido más abstracto ha tratado de expresar. Dejo aquí este parágrafo y pasamos en un siguiente video al parágrafo número 7.